paz en la iglesia, paz en la iglesia. Creo que comparte conmigo que este mundo no es nada pacífico. Y no hablo necesariamente de las guerras o la violencia que se experimenta en todos los países, violencia, guerras, guerrillas, atracos, peleas aquí y allá, como vemos los índices de conflictos personales, agresiones personales, disputas entre vecinos, cosas así. No necesariamente hablo de esto, aunque también, por supuesto, sino que creo que comparte que este mundo es un mundo convulsionado, intranquilo, ansioso, que provoca zozobra. A veces, al no encontrar paz alrededor, la gente tiene que buscar paz mental, porque alrededor nada le produce, nada le provoca paz. Donde también se encuentran con que esto es imposible, porque por más paz interior que uno desee tener también, como dice Santiago, hay conflictos y contradicción en el corazón. ¿Por qué el mundo es así? Porque nuestro corazón es así. Si en el mundo no hay paz, si este mundo no le faltan guerras, pleitos, contiendas, si no le falta convulsión, intranquilidad y ansiedad, es porque el corazón del hombre es así. Pero considere que si hay individuos que deberíamos estar en paz, somos los cristianos. Y se espera que si cada cristiano viva en paz, tenga la paz verdadera, y este cristiano se reúne con otros cristianos, se supone que deberíamos experimentar un contexto donde reine la paz. ¿Me hago entender? ¿Tiene paz? Y si mi hermano tiene paz, y si el otro tiene paz, la paz del Señor, y todos nos congregamos, ¿qué se supone? ¿Cuál es el ambiente que debería haber entre nosotros? Paz. Lamentablemente, a veces, el contexto de algunas iglesias es de muchas contiendas, conflictos y ambientes tensos. Lamentablemente, algunas iglesias se convierten en una especie de campo minado en el que usted debe saber dónde pisar, porque además de campo minado, está en medio de una balacera. Entonces, no se experimenta la paz, todo es una contienda, todo alrededor es una mina explosiva que hoy o mañana va a explotar. El apóstol Pablo, inspirado por el Señor, afirmó: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo, o sea, a esta paz, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Vamos a ver la enseñanza de este texto en 3 líneas y vamos a seguir de forma natural las líneas del texto. Todos sabemos, y quizás para las personas que no están acostumbradas y que hasta ahora nos frecuentan en estos tiempos por internet, y es que primero establecemos una base de explicación, una base teológica, explicamos el texto y luego lo aplicamos. No vamos primero a la aplicación, porque si no entendemos el texto, si no entendemos el mensaje de Dios, pues cualquier cosa que apliquemos va a ser falsa o no va a ser precisa. Entonces nos tomamos el tiempo de entender la voluntad de Dios para luego aplicarla. La primera línea del versículo es: y la paz de Dios. Y la paz de Dios.
¿Por qué hemos elegido esto como la primera línea? Pues es obvio, hermanos, porque de qué estamos exactamente hablando aquí. Y la paz de Dios. Y significa que viene ligado a lo anterior, a las virtudes anteriormente dichas, aún vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y, como si el apóstol dijera, bueno, recuerde que el amor es el resumen de todo, pero sigamos hablando de las virtudes y la paz de Dios. Y este es el tema. De las 21 cartas que componen el Nuevo Testamento, son 21 cartas, les recuerdo, tenemos un libro histórico, 4 evangelios y el Apocalipsis, y nos quedan así 21 cartas. De las 21 cartas que componen el Nuevo Testamento, solo 4 de ellas no usan directamente la palabra paz o paz de Dios, o hacen referencia a Dios como el Dios de paz, o no tienen al menos una bendición de gracia y paz a los creyentes. Del resto, todas las demás cartas, que son la mayoría, 17 cartas, hacen referencia a la paz. Ya sea que se hable de Dios como el Dios de paz, lo cual en al menos 7 veces en el Nuevo Testamento, en las cartas, Dios es llamado Dios de paz. Por lo que nos indica que una de las mayores bendiciones con las que los creyentes nos podemos bendecir es que el Dios de paz, o que la paz de Dios haga algo en nuestra vida, o gracia y paz, lo que es muy común en el Nuevo Testamento. Más de 20 veces hay una bendición de paz sobre los creyentes. Tan importante es esta palabra que más de 20 veces se usa como una bendición hacia los creyentes, ya sea gracia y paz, gracia, misericordia y paz, amor y paz de Dios, etc. Y también, hermanos, estoy dejando a un lado lo que la Biblia nos enseña exactamente de la paz, donde también en Gálatas 5:22 hace parte del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Otra vez allí la palabra paz. Ahora, aquí se habla de la paz de Dios, en Colosenses 3:15, la paz de Dios. En este contexto, la paz de Dios significa aquella paz que Dios da, aquella paz que proviene de Él, que luego es volcada sobre las relaciones entre hermanos. Entonces, ya que la paz de Dios es la paz que Dios da a los creyentes, las cuales ellos vienen y ponen sobre las relaciones entre ellos, es muy útil reconocer exactamente qué es eso de la paz que Dios da y qué efecto tiene. Pues recordemos las palabras de Cristo en Juan 14:27, que dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. La paz de Dios es distinta a la paz del mundo, y además la paz de Dios no nos es dada como la paz que el mundo da. ¿Sí nota el punto? Yo no os la doy. Es decir, Cristo no da su paz a sus discípulos de la misma forma que la paz es dada a nivel de la carne. Así que aquí hablamos de una paz distinta y de una forma en que Dios da su paz distinta. Y en esto reconocemos que la paz de Dios, esta paz de la que estamos hablando, Dios la da solamente a los que están en Cristo. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz que el mundo da, la trae a través de algunos medios. Pero la paz que Dios da en el corazón de los creyentes es una paz que da solo a los que están en Cristo. Si usted está en Cristo, allí dentro de Cristo, estando en Cristo, estando en el amado, Dios le concede su paz. Se la da al estar en Él. Póngase a pensar, si está fuera del círculo, usted no experimentará esa paz porque Dios la da solo en Cristo.
Cristo es el instrumento por el cual se nos concede la paz de Dios. Y esto está escrito en Juan 16:33. Cristo dijo, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Sí nota? ¿Dónde está la paz? En mí tengáis paz. La paz que Dios da, y aquí voy a dar unos sinónimos de qué es la paz de Dios. Así que le recomiendo que si no alcanza a tomar nota, pues vuelva sobre el video que saldrá seguramente en 8 días. La paz que Dios da es primeramente la confianza segura de que ahora no estamos enemistados con Él. Y esto por medio de la fe en su nombre. Así que la paz de Dios es primeramente esa confianza segura de que ya no estamos enemistados con Dios a través de Cristo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios nuestro Señor. Así que esta paz es esa seguridad que viene a nuestra vida, esa confianza, esa tranquilidad de ya saber que no estamos enemistados con Dios y mayor aún, que Dios no está enemistado con nosotros. ¿Qué promovería eso en nuestros corazones? Piense lo contrario, ¿qué estado promovería el saber que Dios está en contra nuestra? Pero, ¿qué hay ahora saber que Dios está en paz? Confianza nos trae. También la paz es el descanso espiritual que viene de la convicción que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Entonces la paz aquí es definida como ese descanso, ese reposo espiritualmente hablando que viene de estar convencidos que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Así lo recuerda Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Por qué el apóstol no empieza con gracia y paz sean multiplicadas? No, porque eso es solo producto de haber sido elegidos en Dios Padre, santificados por el Espíritu y ser rociados con la sangre de Cristo. Cuando usted entiende que ha sido elegido, santificado y perdonado en Cristo, se le puede decir gracia y paz os sean multiplicadas. La paz de Dios en Cristo, por supuesto, también es el contentamiento y tranquilidad que proviene del hecho de saber que nuestro Señor gobierna y conduce todo para el bien de sus hijos. ¿Qué es la paz? Otra manera de ver la paz es ese contentamiento y tranquilidad de saber que el Señor en que hemos confiado, Él vive hoy, no es un Dios muerto, Él vive, Él gobierna y está conduciendo todo para el bien de sus hijos. ¿Qué sentido o qué sentimiento se apoderaría de usted al saber que no hay Dios ni ley, que todo está sujeto a fuerzas impersonales, fuerzas ciegas, fuerzas del destino? Alguien dice el dicho que el destino es cruel. Y entonces, pues, ¿qué le produce eso en su corazón? Pero que viene a nuestro corazón al comprender que el Señor vive, reina y conduce todo para nuestro bien. Hay contentamiento, hay tranquilidad. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo viene esa paz? Cuando presentamos peticiones delante de Dios y las dejamos en sus manos. ¿Qué es la paz también? Es ese solaz que existe en el alma de saber que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Piénselo al contrario, ¿qué sentido o sentimiento se apoderaría de nosotros si sabemos que a cualquier momento cualquier cosa nos quita del amor de Dios? Pero ¿cómo sería el sentido en nuestra alma de saber que nadie nos separará de su amor? Bueno, tendríamos solaz, tranquilidad. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz
aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Por qué la paz de Dios por qué Dios se presenta aquí como un Dios de paz? Porque Él aplastará a Satanás, tranquilos. Y entonces ese sentido en nosotros es de tranquilidad. ¿Cómo más se puede ver la paz? Es la confianza tranquila que el Señor está trabajando para conformar nuestro carácter a el carácter de Cristo. Así también podemos ver la paz. Es esa confianza de saber que todo lo que el Señor hace en nuestra vida, todas las instrucciones que nos da, todas las predicaciones, las lecturas, todo esto, aún las pruebas, las circunstancias, las providencias que hemos llamado, aún las disciplinas, todo esto, el Señor con esto, Él está trabajando para hacernos conformes al carácter de Cristo. Así que, ¿qué produce eso en nuestro corazón? Tranquilidad, regocijo, paz. Y así lo dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Porque Dios de paz y santificación vienen unidos. Porque simplemente el apóstol no dijo, y el Señor os santifique. O, y el Dios santo os santifique. ¿Por qué el Dios de paz? Porque esa obra de santificación es una obra que viene de la paz de Dios. Con esta obra el Señor nos está mostrando su buena voluntad al santificarnos a nosotros, así nos parezca duro, cuando Él combate nuestros pecados, quita de nosotros ese nosotros y empieza a forjar el carácter de Cristo. Eso lo hace porque es un Dios de paz y entonces aquí hay tranquilidad. Entonces, para sintetizar lo que hemos dicho, decimos que sí, hay algo llamado la paz de Dios. Eso sí existe, algo llamado la paz de Dios, que es distinto a la paz natural. La paz de Dios es un don de estar en Cristo. Es fruto del Espíritu y que incluye el descanso espiritual al ser objeto de la obra de Cristo y de la aplicación de esa obra por el Espíritu. Y aquí concluí mi primera parte, se lo vuelvo a concluir, esa es mi síntesis de todo lo que le he explicado. Concluimos que sí hay algo llamado la paz de Dios, que es distinto a la paz que el mundo da, o la paz natural. La paz de Dios es un don a los que están en Cristo. Es fruto de la obra del Espíritu Santo en ellos, y que incluye ese descanso espiritual al ser objeto de la obra de Cristo y ese reposo de ser objeto de la aplicación de esa obra de Cristo a mi corazón. Esa es la paz de Dios. Habiendo entendido o habiendo resumido, sintetizado, qué significa, contrastando escrituras con escrituras, la paz de Dios, ahora abordamos la segunda línea de nuestro texto. Dice el texto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Allí avanza el texto, habiendo aclarado qué es la paz de Dios, porque entonces no podemos saber qué es lo que exactamente debe gobernar, tomar señorío en nuestro corazón. Por eso explicamos la paz de Dios. Ahora, esta paz, este sentido de tranquilidad, ese don de estar en Cristo, ese fruto del Espíritu, ese descanso en Cristo por ser objeto de su obra, esa paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ya lo hemos visto en enseñanzas anteriores y es interesante, aquí aprendemos cómo razona la Biblia, es decir, cómo trabaja el Espíritu Santo. Mire que el apóstol Pablo no anda primero dando recomendaciones de cómo andar en paz, sino que a dónde él dirige la exhortación, al corazón, a lo que hemos visto una y otra vez. Antes de hablar de actos de paz, nos habla de lo que debe estar en el corazón, porque otra vez y una vez más lo decimos, tenemos esa costumbre de querer resolver las cosas al nivel de los actos.
cuando deberíamos trabajar muy duro al nivel del corazón, porque allí es donde el Espíritu Santo trabaja principalmente, no únicamente, pero es donde primero lleva sus tratos. Por eso dice, y la paz de Dios gobierne no en vuestra conducta, sino en vuestros corazones. Por supuesto que la paz de Dios debe gobernar nuestra conducta, pero no lo haría si no gobierna nuestros corazones. ¿Qué es lo que resultamos haciendo? Pues de lo que está lleno el corazón. Así que queremos tener un contexto de paz en la iglesia. No empiece por el fruto, empiece por el corazón, por su corazón. En este pasaje se exhorta a los creyentes que la paz de Dios gobierne en sus corazones. Que la paz reine, gobierne. Que debemos estar apercibidos que sea la paz la que ejerza gobierno en nuestra alma, y debemos estar pendientes que no sea una pasión carnal, algo de nuestra personalidad fuera del dominio de Cristo, la que ejerza gobierno en nuestra alma y cuando vayamos a tratar a los hermanos en la iglesia. Muy bien debe mirar su corazón, prenda muy bien la linterna, mire sus ojos con los ojos espirituales, qué es lo que está gobernando su corazón en el contexto de la iglesia, cuando trata a los hermanos. Y es mejor que rectifique, que la paz de Dios sea la que esté conduciendo, gobernando el trato. Esta palabra, usada aquí para gobernar, la paz de Dios gobierne, la palabra gobierno, es muy interesante en su original, porque literalmente significa arbitrar o intermediar. Literalmente el texto diría, y la paz de Dios arbitre vuestro corazón. Arbitre. Nos hace pensar en un árbitro o juez. Un árbitro está allí para poner o aplicar los principios, ¿verdad? Es decir, esto está bien, esto está mal. El juez está puesto para determinar esto está bien, está mal, esto es correcto o no, esto se aplica bien o no se aplica bien. Y dice que la paz de Dios debe arbitrar nuestro corazón. Eso se relaciona, por eso se relaciona la capacidad de decidir o dirigir, por eso así fue traducido. En este caso, la paz debe ser el árbitro en nuestros afectos y pensamientos. Es el tribunal al que vamos para escuchar su dictamen y así saber cómo nosotros comportarnos o andar en la iglesia. La paz de Dios debe actuar como intermediaria, conductora o moderadora de todos los asuntos en los corazones del creyente, de los creyentes. Conocemos la palabra, ¿no? Moderador, conductor o intermediario. Es un centro que hay allí. Y entonces cualquier asunto que venga al corazón del creyente, ¿a dónde debe ser remitido? ¿A qué oficina debe ser remitido? A la oficina de la paz. Y entonces todo asunto que vive el creyente, ¿sí?, debe ser remitido a esa oficina y escuchar lo que la paz tiene que decir y volvernos ahora a vivir ese asunto de esta manera. Ahora, esto está aplicado al contexto eclesial, por supuesto. Entonces, déjeme personificar por un momento este principio. Personificar es darle connotaciones o características de personas a cosas que no son personas. Vamos a personificar la situación A. Hay una situación, es una persona. La situación A. Cualquier sea la situación que vivamos en la iglesia. Vamos a suponer que la situación es que, no sé, este hermano me habló, no me habló, me saludó, no me saludó, escuché un sermón como que me llamó mucho la atención, lo que sea, es una situación. Llámele la situación A. Se presenta ante el tribunal con una queja.
para ser examinada. La situación adquiere que ser escuchada. El tribunal, según lo hemos comprendido en nuestro texto, cuando dice y todas las cosas sean hechas con amor, entonces el tribunal es el tribunal del amor. Invitamos a la situación A al tribunal del amor para ser examinada. Allí están, voy a usar una figura, no lo que pasa en Colombia, sino en otros sistemas judiciales, y allí están los jurados. Está el jurado entrañable misericordia, está el jurado paciencia, está el jurado humildad. Así que la juez, llamada Paz, escucha a la situación A, escucha al jurado de entrañable misericordia, paciencia, humildad, y entonces emite un dictamen. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. Si usted hace esto con todos los asuntos que vive como cristiano, pero en este asunto estamos viendo cómo este principio se aplica al contexto eclesial, entonces me gustaría a mí saber muchas veces qué tiene que decir el árbitro paz o la juez paz. ¿Qué tendría que decir? Entonces vamos a suponer que el hermano le saludó o no lo saludó, que el sermón no le cayó muy bien a usted, o se le llamó la atención, o no lo llamaron cuando usted faltó, lo que sea que usted vaya allí. Y en ese contexto, ¿qué le dirá la paz en este momento? ¿Qué dictamen dará la paz aquí? Pues exactamente eso es lo que debemos considerar, porque la paz de Dios gobierne, la paz de Dios arbitre, modere vuestros corazones. Les recuerdo que no estoy hablando en cualquier contexto. No le estoy hablando en el contexto social o civil. No le estoy diciendo cómo se resuelven todos los asuntos de la vida. Le estoy diciendo cómo opera este principio en el contexto de la iglesia, en el pueblo de Dios, en iglesias bíblicas. Eso quiere decir, ya dejando la analogía, que ya que un creyente tiene la paz de Dios en su corazón, no se la inventó, realmente él anda con ese sentido de paz, la tranquilidad de tener a Dios en paz con él por el sacrificio de Cristo, gracias a que él convive con esa confianza apacible en el alma por estar en manos de Dios, entonces él tiene una disposición de estar en paz con los hermanos que son como él, que igual que él experimentan la paz de Dios. Esta persona que experimenta, que vive bajo la paz de Dios, tiene disposiciones constantes, continuas de estar en paz entre los hermanos. Eso significa que cada creyente debe andar con un espíritu pacífico y una disposición de paz en el trato en la iglesia. Es una muestra que el gobierno de Dios es una realidad en el alma. Y así lo entendemos en Romanos 14, 17, donde dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Escuche, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no consiste, vamos a ponerlo en otras palabras, si Dios gobierna nuestro corazón, ¿en qué consistirá el gobierno o el reino de Dios en nuestro corazón? ¿En qué consiste el hecho que Dios gobierne su corazón? Yo le digo, en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si Dios gobierna nuestros corazones, la paz entre los hermanos es uno de sus frutos consecuentes. Todos los creyentes debemos tener disposiciones de paz siempre. El trato entre hermanos debe ser tranquilo, sosegado. En las iglesias no debería vivirse un ambiente tenso, que lo pone usted a la ofensiva o a la defensiva. Hermanos, es feo ver esto. Miren, hermanos, hay iglesias donde cuando dicen, hermanos, vamos a tener una reunión de la asamblea, una reunión de miembros. Uy, esa semana los miembros no duermen.
les da temor, les empieza a doler el estómago de la angustia que les da. ¿Por qué? Porque seguro, allá entre todos se van a tratar mal, se van a como decimos popularmente, descuerar. Se van a hablar rudo, se van a hablar casi por poquito y dicen groserías, o se van a los golpes. Y entonces el pastor entra tenso, todo el mundo tenso. Hermanos, ¿por qué las reuniones de asamblea se salen de Colosenses 3:15? Y ahora gente así viene a nuestras iglesias y el pastor dice, hermano, ¿podemos hablar? Hermano, palidece, se toma el estómago, pide un agua de toronjil porque va para la oficina del pastor y, hermano, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tiembla? ¿De dónde viene eso? Que cuando alguien dice, ¿podemos hablar? No, eso, mejor dicho, todo es tenso, todo debe ser de una forma horrible. Por eso muchas veces he preferido pastorear los hermanos, a veces sin que ellos se den cuenta. Porque parece que uno los invita a su oficina y allí hay un apocalipsis personal para ellos. Hermanos, todo creyente debe tener disposiciones, uno no debe andar a la defensiva como, hermano, ¿por qué hizo eso? Ah, pero es que usted me dijo, un momento hermano, le pregunté por qué lo hizo. No hay ningún problema, no tiene por qué mostrarme que todavía tiene uña de gato. ¿Ya? No, lo estoy acariciando nomás, tranquilo. Hice una pregunta, ¿me hago entender? Predica el pastor, entonces ahí está el hermano, eso lo dijo por mí, eso, y todo es tenso. Entonces ya cuando termina el sermón uno le tira la mano al hermano y los hermanos miran mal. Gente mira mal al pastor. Gente lo evita, porque todo es tenso, todo debe ser tenso. Y así entre hermanos se miran mal, ¿lo puede creer? Intencionalmente se miran mal, se tuercen la boca. Cosas así. ¡Qué horrible! Eso en el mundo da para peleas. Hermanos, a mí me han dejado hablando solo personas. Como pastor. Se dan la vuelta y se van. Cristianos, supuestamente. Hermanos, ¿dónde está la paz de Dios? ¿Qué es esas groserías que manejamos? ¿Qué es esas ofensas que manejamos? Miembros que respetarían al hombre impío que les da el salario, no respetan ni siquiera a sus líderes en la iglesia y hermanos piadosos. ¿Por qué a la defensiva? ¿Por qué a la ofensiva aquí? ¿Estamos afuera? Todos los creyentes deberíamos estar en buenas disposiciones. El ánimo pacífico es el que debe señalar, reprender o conciliar. Aquí nos alcanzan muchas cosas, hermanos. Y es que el árbitro y juez de todo aquello que vivimos debe ser siempre la paz. Hermanos, no hay paz si no andamos en amor, si no tenemos paciencia, benignidad. Si yo estoy prevenido con mis hermanos, si yo estoy prevenido con mi pastor, ¿qué voy a mostrar? Estar a la defensiva cuando no a la ofensiva. Y en eso demuestro que esos hilos de amor, paciencia, benignidad no tejen mi ropaje en la iglesia. Imagínense mucho más iglesias donde hermanos siempre están a la ofensiva, en la crítica y en la posición de juicio. Nunca habrá paz. Quiero que considere el principio opuesto. Muchas veces hemos dicho que no aprendemos tanto un principio como mirando su opuesto. Note que la Biblia nos muestra varios casos donde el principio de la paz no se observa. El principio de la paz que no gobierna se mira claramente
Es decir, qué bueno que la Biblia nos ponga a pensar en contextos donde uno puede decir, ah, ya sé cómo es donde no gobierna la paz. Perfecto. Aquí hay una hipérbole en Gálatas 5:15. Es una hipérbole, por supuesto. Al menos eso espero, que sea una hipérbole. Gálatas 5:15, dijo el apóstol, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué pudo haber pasado en Galacia para que el apóstol Pablo hubiera usado un lenguaje tan crudo? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Yo no sé qué imagen le salta a usted en la mente, pero a mí me saltan una jauría de hienas peleándose por un mortecino. Hermanos, ¿de cuándo acá? Eso es el contexto en una iglesia. ¿Cómo es que vamos a hacer eso? Es decir, vea, hemos dicho muchas veces, gente a veces no se acomoda en las iglesias. De verdad debería mostrar una causal bíblica si usted va a abandonar su iglesia local. Pero no, hermano, gente se va en la iglesia, pero ¿sabe qué quieren hacer? Irse a una iglesia que ellos destruyen. Yo lo veo como esto. Ah, no pude convivir en paz aquí, saco mi granada, doy un paso atrás, afuera de la iglesia y boto la granada. Es decir, voy a causar el mayor mal posible. Así hay gente y conozco mucha que me toca decirle, ¿sabe qué? No me llame, no me vuelva a escribir. No soy su amigo en esto. Porque o es como yo digo, o mire el caos que pongo en la iglesia. Mire el ambiente que pongo. Si yo me voy, me los llevo a todos por delante. Así que cuidado. Estoy hablando de creyentes. Uno dice, si no se acomodó, no es bíblico. Trate con eso bíblicamente. Pero si se quiere ir, váyase allá. Pero ¿por qué es ese ánimo malicioso de, me voy, pero deje y verá cómo los hiero a todos? Voy a hacer la mayor destrucción. Hijos del diablo. Hay que arrepentirse de eso. Cuidado entonces que no se consuman, que no se traguen unos a otros, dijo el apóstol. Palabras duras a una iglesia que debería andar en el fruto del Espíritu, porque a esa misma iglesia el apóstol les dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Miremos un segundo ejemplo en 1 Corintios 6, 5 al 7. 1 Corintios 6, 5 al 7. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar, arbitrar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos. Las palabras originales son interesantes. Por cierto, ya es un fracaso. Por cierto, ya es una pérdida en vosotros que tengáis pleitos, es decir, que se condenen, que se enjuicien unos a otros. ¿Ya? Entonces ya es un pecado andarse peleando. Eso es fracasar como cristiano. No tener paz en el corazón y crear un ambiente de pleito. Es un fracaso cuando no podemos resolver conflictos como creyentes, y esto se debe porque la paz fue sacada de su lugar de árbitro, se le dio una patada y se puso ahí cualquier otra cosa. Dos textos en Santiago, Santiago 3 y Santiago 4. Santiago 3, 13 al 18, el texto que leímos públicamente dice cosas muy interesantes. Amamos la palabra de Dios porque ella traspasa los corazones. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es decir, ¿hay alguno que entienda más? ¿Sí? ¿Hay alguno que esté por encima en su conocimiento? De hecho, hay hermanos maduros que entienden más, que saben más. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿No se ha visto que el que forma el pleito en la iglesia es el que
parece o nos hace creer que Él sí sabe cómo se manejan las cosas, y como no se hacen las cosas como Él entiende en su sabiduría superior, entonces, ¿qué le diría a Santiago? Ah, ¿sabe mucho? Muestre su sabiduría. Primero, muéstrela en su conducta. No hable tanto en su conducta. Y segundo, muéstrela en sabia mansedumbre. En mansedumbre. En mansedumbre usted conoce quién sabe o quién no. ¿Ve? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría, esa manera de saber, esa manera de saber con un corazón contencioso, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Por eso cuando le dije, eso es del diablo, no lo digo yo, ya lo dice la Escritura. Ah, ¿sabe mucho? ¿Sabe mucho cómo se debe regir una iglesia? ¿Sabe mucho lo que deberíamos estar haciendo? ¿Cómo nos deberíamos estar comportando? Entonces muéstrenos cómo. Muéstrenos. Y muéstrenoslo sabiamente. Y muéstrenoslo humildemente y mansamente. Porque si no lo hace, si hay contención, si usted su supuesto conocimiento lo hace un asunto de pelea a los otros, esa sabiduría que usted tiene no es más que terrenal, sabiduría animal o sensual y diabólica. Eso es del diablo. Punto. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Sí, hermanos, hay hermanos que perturban la paz de las iglesias, meten cizaña aquí, meten un comentario aquí, meten un gesto aquí, nunca están de acuerdo, nunca están del lado, nunca entienden, siempre hay un pero. Allí hay perturbación, donde hay un corazón así. Porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, dice Santiago. ¿Eh? Ah, ¿es sabio de verdad, según Dios? Entonces su sabiduría es pura y segundo, es pacífica. Es pacífica. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si nota, Santiago quiere honrar el contexto de paz en la iglesia. Si alguien es sabio de verdad, pues muestre su sabiduría como en paz. ¿Quiere fruto de justicia? ¿Qué dice el último texto? Siembre en paz. ¿Quiere que las cosas se hagan bien? ¿Que salgan bien? ¿Que sean justas? ¿Que haya santidad, piedad? Sí, siembre en paz. Siembre en paz, recoja en justicia. Siembre en pleito y recoja un problema. Punto. Luego entramos a Santiago 4, 1 al 3. Santiago 4, 1 al 3 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nota en este texto la razón de personas en las iglesias que andan en pleitos, contenciones, disputas de unas y de otras. ¿Cuál es la razón de por qué unas personas combaten, gustan de los pleitos y las contenciones? Generalmente el problema, la Biblia lo sitúa en el corazón. ¿De dónde vienen las guerras? De vuestras pasiones, de vuestros corazones. Tienes un corazón intranquilo, tienes un corazón ansioso, un corazón contencioso, por eso andas en peleas, por eso andas en disputas, por eso tienes un corazón más, una boca más presta a la crítica, porque tienes un corazón intranquilo. El problema está en el corazón.
Hermanos, desear que nuestros hermanos sean santos, anden de acuerdo a la palabra, que en la iglesia andemos en el camino de la perfección, es un buen deseo, es legítimo, pero cuidado con idolatrar esas cosas, hermanos, con hacer de ese deseo un ídolo. Cuidado. ¿Por qué? Porque si usted hace de estas cosas un ídolo, al no alcanzar su objetivo, va a luchar en la carne para conseguirlo. Vamos a combatir con amargura y alejamos que Dios nos dé por los medios espirituales fruto espiritual. Y recuerde lo que dijo Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sí, hermanos, por eso nos toca, antes de paz, nos habló de la paciencia, ¿sí ve? Cuando nos tratamos, ¿qué nos toca? Paciencia, paciencia, amor, misericordia. Porque si usted se impacienta, entonces, ¿qué va a hacer? Va a pelear para que las cosas, sean cosas buenas que usted anhele, sean hechas. Y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Todo eso pasa cuando la paz de Dios no gobierna el corazón. Tercera línea. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y tercero, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Podemos llamarle a esta parte la consideración que le da fuerza al mandato. ¿Qué consideración le da fuerza al mandato de que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones? La consideración que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos da para que queramos y nos estimulemos a andar en paz es que al ser llamados a formar un solo cuerpo, viene incluido en el mismo paquete el llamado a la paz entre los hermanos. ¿Sí nota cómo dice el texto? Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Nota las dos cosas cómo vienen juntas? Fuimos llamados a la paz en un solo cuerpo. La paz en un solo cuerpo. Entendemos, hermanos, que cuando uno es llamado a ser parte de la iglesia, incluidos vienen muchos llamados más, ¿sí? Es como si yo le doy un pase para entrar a ese centro de diversiones, a Salitre Mágico, y entonces ese tiene un color, vamos a suponer, yo no realmente no conozco, pero me lo voy a inventar aquí, color dorado. Y entonces, con esa boleta, que es una sola, usted entra al parque, ¿verdad? Esa le habilita para entrar al parque. Pero al entrar con esa boleta, usted es habilitado para montar en todo, ¿ya? Y entonces me sirve para explicarle que cuando usted es llamado por Cristo a Él, entonces viene a ser parte de la iglesia, pero entrar a ser parte de la iglesia es un llamado que incluye muchos llamados más. Y entre esos llamados, cuidado con disociar o desligar esto. Cuando usted es llamado a ser parte de la iglesia, también es llamado a la paz de Dios. Ahí es donde lo quiere el Señor. Ser parte de la iglesia, es ser un miembro de la iglesia, significa, entre otras cosas, venir a ser un pacificador. Eso es. Miembro de iglesia, sinónimo, o uno de sus sinónimos, pacificador. Por eso no hay nada más contradictorio que un hermano problema o problemático, contencioso, peleón. ¿Por qué? Porque él ataca la paz y la unidad. Según Santiago 3:16, perturba el orden. Los hermanos problemáticos, contenciosos, peleones, los que les gusta sembrar el problema, la contención, deben arrepentirse o ser disciplinados. No hay otra opción, con eso no se juega.
Cuando Dios saca a los hombres de las tinieblas a la luz, fueron llamados a formar un solo cuerpo, fueron llamados a fomentar la unidad espiritual de las muchas maneras, y entre otras cosas fueron llamados a mantener la paz. Cada uno de los creyentes que forma parte de una iglesia tiene el llamado solemne de Dios de fomentar la paz. Así como nos dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad, nosotros nuestros llamados, también debemos ser muy solícitos en fomentar la paz en la iglesia. La paz. Esa paz que viene de Dios, pero que luego volcamos sobre nuestros hermanos. Esto solo se puede alcanzar si la paz de Cristo gobierna nuestros corazones. Las iglesias no son el lugar donde usted es descuidado con sus palabras. La iglesia no es el lugar donde usted es descuidado con sus actos. No. La iglesia no es el lugar donde usted es descuidado con sus actitudes. Y voy más allá. La iglesia no es el lugar donde usted es descuidado con su gesto. Porque por gestos han habido problemas. Y no son gestos que usted dice, es que me lo entendió mal. No. Que usted tuerza la boquita y deja hablando solo a un hermano, usted no puede decir, ¿me entendió mal? Yo simplemente le torcí la boca. No, hágale eso a su papá a ver si no le hubiera torcido la boca para el otro sentido. ¿Verdad? Para el otro sentido. La iglesia no es el lugar donde yo, ay, es que ni me di cuenta, ay, perdón hermano, ni me di cuenta. Es mejor que se dé cuenta. Porque cuando usted hace parte de la iglesia es mejor que sea dueño de sus acciones, palabras, actitudes y hasta gestos, ¿no ve? Cada creyente ha sido llamado a un cuerpo. Por eso cada creyente debe preguntarse constantemente, ¿tendré paz dentro de mí si hiciese esto o aquello? ¿Habré promovido la paz haciendo esto o aquello, diciendo esto o aquello? Recuerda que este argumento ya fue usado por el apóstol. Ese argumento de que usted debe hacer tal cosa en virtud que es parte de la iglesia, eso ya lo había usado el apóstol en Colosenses 3, 9 al 11, ahí mismo. Dice, por ejemplo, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, ¿por qué no deberíamos mentirnos? ¿Por qué deberíamos renunciar al viejo hombre, vestirnos del nuevo? Porque somos parte de la iglesia. ¿Y por qué la paz de Dios debería gobernar nuestro corazón? No es lo único. Pero otra razón por la que deberíamos andar en paz es que porque somos parte de la iglesia. Estamos llamados a esta paz. La paz, a la paz con Dios como nuestro privilegio y a la paz con nuestros hermanos como nuestro deber. Al estar unidos en un cuerpo, estamos llamados a estar en paz unos con otros como miembros del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Déjeme darle 3 aplicaciones. La primera aplicación que nos viene cuando reconocemos este texto es que la paz de Dios jamás compite con lo que es correcto o justo. Y lo digo, hermanos, porque quizás alguna persona razone así. Entonces, para vivir en paz y para promover la paz, es mejor que me haga de ojos ciegos a lo que está incorrecto o a lo que es injusto. ¿Por qué? Porque si yo toco estas cositas, se levanta un problema. Y entonces casi que esta persona piensa que andar en paz y promover la paz es lo mismo que justificar o patrocinar o ser cómplice de lo que está mal. Porque entonces usted dice, me toca a mí hacerme el de la vista gorda. Porque es que si yo digo esto está mal, eso se presta ya para un problema. No, no.
La paz de Dios no compite con lo que es correcto o justo. Yo entiendo, hermanos, que nos gustaría a veces los cuadritos bien definidos. Y entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Cuadrito 2, aquí me paro. ¿Qué hay que hacer aquí? Cuadrito 3. No, los principios de Dios no se aplican de forma robótica. En la vida cristiana a veces no es aquí o allá, lo uno o lo otro, porque entonces no tendríamos necesidad de orar. Simplemente usted reconoce qué le aplica a esto o lo otro. No, hermanos, la vida cristiana requiere oración, dependencia del Espíritu, discernimiento. Y hermanos, en la vida cristiana es esto y lo otro, esto con lo otro. Es decir, hermano, nos toca aprender a ser amorosos, pacientes, misericordiosos y pacíficos, al igual que justos, rectos y verdaderos. ¿Qué escogemos, hermano? Pues no hay que escoger. Es que o le toco o le toco el problema al hermano o le tengo paciencia. ¿Sí ve nuestro asunto? O lo uno o lo otro. ¿Qué tal ambas? ¿Y eso cómo se hace? Ah, esa ya es una buena pregunta. ¿Ya ve? ¿Y es a dónde nos lleva? Realmente nos lleva al Señor, a oración, a dependencia de Él. ¿Ve? Si digo esto, puedo fomentar una incomodidad. Si no lo digo, patrocinaría un pecado. ¿Qué hago? ¿Lo uno o lo otro? ¿Qué tal las dos cosas? Realmente en estas cosas no caemos de pie nunca. Lo que vamos a caer es de rodillas siempre. Pero hágase todo en un contexto de paz. Aun cuando nos toque hacer las cosas más desagradables, hagámosla en un contexto de paz para promover la paz. Tener paz no es dejar todo quieto y preferir, como dicen algunos padres de hijos adolescentes, yo no les digo nada para no generarme un problema. Eso no es bíblico. Dios no bendice que pasemos por encima de su verdad. Usted puede ser pacífico, promover la paz y aún así ser firme en poner las cosas en orden. Mi mayor ejemplo, Cristo. ¿Usted piensa que Cristo era conflictivo y contencioso? Que decía, uy, hoy me amanecí tranquilo, venga, me voy a buscar tres problemitas aquí que estoy que... No, hermano. De hecho, nosotros queremos ser semejantes al carácter de Él. Así que, ¿quién más pacífico como Él? ¿Quién más manso y humilde que Él? Pero, hermanos, la personificación de la paz también, cuando habló claro, habló con amor, habló con firmeza. Pero usted puede creer que nunca hizo algo con tal de crear una pelea o una contienda carnal. No. Ser un pacificador tiene que ver con promover el orden establecido por Dios. No es ser impávido, permisivo, o simplemente alguien conciliador, eso de esos hermanos que no le ponga cuidado. Eso, no, un momento, eso es una conciliación externa, eso es vano. Porque hay cosas donde sí hay que poner cuidado. ¿Sí? A eso no le pare bolas a ese hermano. Sí, yo sé que él le pegó, yo sé que él lo robó. Eso no le pare bolas. Claro, como no le pegó a él, ¿verdad? Eso es ser un conciliador consentidor. No, hay que... Usted puede ser conciliador y justo a la vez. Que hay en su mente traer paz, por supuesto. Mire, cuando se presentó un problema en Corinto, en el tema de la oración, 1 Corintios 14, eso era un problema. ¿Usted qué cree cómo Pablo abordó el asunto? Él no dijo, no es que si le toco el problema a estos corintios que son bien tremenditos, ellos ¿sí? O más bien será que callémonos. No. Y mire cómo amarró su conciencia cuando había desorden en las iglesias. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz.
¿Y cómo nos amarra? Hizo lo que es correcto. No fue indulgente con el pecado, pero fue paciente y promovió la paz. Segundo, la paz de Dios hace que todos los creyentes nos volvamos pacificadores, no pacifistas. El pacifista es el que es conciliador en sí mismo y no procura el bien. No. La paz de Dios hace que todos los creyentes nos volvamos pacificadores. Ser pacificador significa ser la persona que no se presta ni para hacer, ni para promover disensiones ni pleitos. Ni para hacer, ni para promover, ni se deja utilizar para promover disensiones y pleitos. Es más bien el individuo que provoca que existan relaciones armónicas entre todos, el que promueve el perdón, la reconciliación. Es el individuo del que podemos decir que no le echa más leña al fuego, sino que sabe aplacar los ánimos. ¿Conoce algún hermano que sin faltar a la verdad y a lo que es justo promueve la paz? Pues conoce usted un hermano valioso en el pueblo de Dios. Sí. Un hermano que sin faltar a la verdad y a lo que es justo promueva la paz. Es valioso. Nunca lo deje ir. Pero hermanos, es que así deberíamos ser todos. Todos. Eso no es de algunos hermanos. Yo espero que usted sea así. Por último, la paz de Dios presiona a que cada uno nos convirtamos en evangelistas. ¿Por qué, hermanos? Porque la paz de Dios en nuestros corazones nos presiona a convertirnos en evangelistas. Hermanos, porque nadie va a experimentar la paz de Dios en su corazón si no está en Cristo. La persona que está enemistada con Dios no tendrá paz. Como no es reconciliado con Dios por medio de Cristo, su corazón no está en paz. Cuando una persona promueve el evangelio, la Biblia usa un sinónimo. Es como si promoviera la paz. Romanos 10:15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando usted le anuncia al hombre cómo es reconciliado con Dios, cómo el hombre puede llegar a ser salvo por la gracia del Señor, y un hombre reconciliado con Dios, cuando esto ocurre, hermanos, hemos anunciado el evangelio de la paz. Hechos 10:36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Nota cómo se le llama el evangelio? Evangelio de la paz. Ser pacificador en el sentido más profundo es la persona que promueve el evangelio que reconcilia al hombre con Dios. El pacificador sabe que mientras Dios esté enemistado con un individuo, el resto será en vano. Ese individuo es el más desdichado del mundo. Sepamos que solo los que han creído en Cristo han sido reconciliados con Dios. El resto de la humanidad está con Dios en su contra. Por eso el que abre sus labios con sabiduría y su boca con inteligencia y tiene gracia para evangelizar al otro, es un verdadero hombre de paz, un pacificador. Que el Señor, hermanos, nos ayude a fomentar la paz y a vivir la paz en nuestras iglesias.